El Sistema Núcleo Empresarial para la Protección y Desarrollo Empresarial presentan su programa Núcleo Empresarial, programa de televisión concebido para proteger e impulsar el desarrollo empresarial, fomentando el emprendimiento para hacer realidad ideas innovadoras y creando una red de contactos para... Hola, soy Armando Ledesma, les doy la más cordial bienvenida a su primer programa de Núcleo Empresarial. El día de hoy tenemos a unos padrinos, a unos invitados de lujo. El programa se llama, va a manejar lo que es la evolución de profesionista a empresario. Un empresario es alguien que ya él o no esté o no esté en el negocio, obtiene recursos económicos independientemente de la profesión que tenga. No es fácil, no todos los profesionistas somos empresarios, pero sí es importante tomar en cuenta que podemos ser empresarios y dejar de ser autoempleados. Un autoempleado es el cual que si no va a trabajar un día deja de ganar dinero. Un médico, por muy bueno que sea, un neurocirujano, el día que no puede operar se le acabó el negocio. ¿Por qué? Porque nunca fue empresario. Fue un excelente neurocirujano, pero se le acaba el negocio en cualquier momento. Pero un empresario tiene la diferencia que esté o no esté, viva o no viva, la empresa puede sobrevivir a pesar de él y ganar dinero. Entonces, estos padrinos de lujo que tenemos, vamos a dejarlos que se presenten. Es Maxil, son unos amigos Maxil y Julia. Vamos a dejar a pasarles la voz para que ellos se presenten. Adelante. Bueno, pues yo soy Adrián Maxil Macías. Tengo una trayectoria un poco larga para mi corta vida, siempre lo he dicho, pero tengo 2 licenciaturas y una maestría y me han servido para prepararme. Trabajé para el ejército 22 años, soy retirado ya del ejército por la pronta edad a la que entré a trabajar, que fue a los 15 años, entonces a los 35 años yo ya estaba retirado porque el ejército solamente te pide 20 años de trabajos ininterrumpidos. Y pues me quedé en una circunstancia donde me vi obligado a trabajar, pero yo siempre pensé tener alguna empresa en mi vida, entonces pues la licenciatura en Administración de Empresas me dio las bases para proyectarme y escalar lo que yo sabía hacer. Al principio fui autoempleado y posterior de esto pues empezamos a ver la forma de que los negocios dieran dinero sin que estuviéramos nosotros. Porque lo que siempre tenemos como papás ahora es que ¿qué va a pasar con nuestros hijos si no estamos? Entonces tenemos que poner estructuras o unidades de negocio que puedan dar dinero sin que nosotros estemos para que nuestra familia pueda seguir prosperando. Qué bueno, aquí me adelanto un poquito, además de todo, son un matrimonio sólido ya de varios años y vamos a dejar que doña Julia, que a muchas personas no les gusta, pero es que a mí me enseñó mi familia que ser licenciado, doctor, lo que sea, es un título, pero ser don o doña, no cualquiera. No cualquiera. Entonces, doña Julia. Muchas gracias. Está usted muy joven, pero con todo respeto, no así. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Ledesma. Le agradezco. Soy Julia Moreno, directora de la Academia de Artes Artplay. Es un placer estar aquí hoy con ustedes platicando. Pues prácticamente yo estudié la licenciatura de música, soy también licenciada en informática administrativa y tengo la maestría en administración de pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde que inicié, pues yo siempre quise pues hacer mi propia, ahora sí que mi propia lucha independiente, dejar de ser trabajadora. Es una bella etapa que pasamos, creo que todos los que pasamos de ser autoempleados a ser empresarios, tenemos que pasar por ahí porque también por ese camino también se aprende muchas cosas, que es lo que no te gustaría que te hicieran también como trabajador para no hacer ese error, que es lo que te hubiera gustado o cómo te gustó una forma en la que te trató algún jefe en algún momento de tu vida, para también imitar esa parte. O sea, hay que tener también esa humildad de saber cuándo un jefe fue bueno y cuándo no, y agarrar lo mejor, quitar lo malo y tratar de ser pues un buen empresario. Sobre todo esta parte de tener y nunca dejar la calidez humana y entender que un trabajador pues también es un ser humano que también está por
pues regularmente es por necesidad. Muchas veces les gana más eso más que por vocación, pero creo que todos tenemos que llegar a esa equidad en la que ellos nos prestan un servicio y nosotros pues somos empresarios, que somos las personas, digamos, los jefes, pero también regresar, o sea, tener una reciprocidad, ¿no? Así es. Así es. Es curioso y es importante mencionar, son dos carreras muy separadas, una enfocada a la música y la otra al derecho. Pero esas dos carreras separadas, las unes, eso también los una para formar estas empresas en conjunto, con esas bases que tienen de una carrera de música, de arte, que también en el derecho se tiene que manejar con arte, si no, no funciona, pero luego ya los estudios que tienen a nivel de administración de empresas, de negocios, los une y los conjunta para crear una empresa. ¿Qué opinarían ahí? ¿Por qué empezaron a estudiar administración? Pues bueno, yo inicié estudiando administración porque, pues bueno, dentro del ejército, mi especialidad era una especialidad en administración. Entonces, pues había en la etapa donde yo maduré, por decirlo así, dentro de mi trabajo, pues el ejército daba una asignación técnica, que era una recompensa monetaria a los que tenían nivel licenciatura. Entonces estimulaban a los oficiales, bueno, inclusive tropas, oficiales, generales y todo, y jefes, para pues que estudiaran. Entonces fue así que con la profesionalización llegan esas asignaciones técnicas. Y una vez que mi estímulo fue el dinero, pues inicié a estudiar administración porque era mi rama. Yo era administrador dentro del ejército, pero pues en el ejército, cuando yo entré al colegio militar, era solamente la prepa. Y salías como, ni siquiera salías como técnico superior universitario. En ese entonces solamente era pues tener la prepa y una especialidad en administración, pero yo llevaba todas las carreras de la licenciatura en administración en el ejército. O sea, bueno, en el colegio militar. Entonces, yo dije, pues voy a profesionalizar. Me pasó un punto en mi historia de mi vida donde llegué a un desayuno y había una señora que era doctor egresada de la UNAM y recuerdo mucho su comentario. Ella nunca supo que yo era militar, pero recuerdo un comentario que hizo que todos los militares éramos ignorantes. Fue un comentario muy fuerte y la verdad es que si éramos ignorantes, yo lo dije, pues sí, porque lo que ella hace somos ignorantes, pero dentro de nuestra labor, pues sabíamos mucho. Yo, pues bueno, administraba, no sé, 120 departamentos cuando fui administrador de unidades habitacionales, administraba, no sé, el alimento de 500, 600 personas cuando fui administrador de comedores, administraba partidas presupuestales cuando fui administrador de partidas presupuestales. Entonces en ese ramo yo era muy bueno. Pero en el ramo de ella, pues obviamente éramos ignorantes, pero ella se refería a que nosotros no leíamos. O sea, no estábamos como que letrados, por decirlo así. Entonces eso me lastimó mucho y dije, yo voy a ser profesionista, voy a estudiar una licenciatura, 2, 3, la maestría, doctorado, porque nunca nadie va a decir de Adrián Maxil Macías que es ignorante. Entonces me dediqué a leer, a esforzarme, todo, y fue que eso me motivó mucho para tener la licenciatura. Y hoy en día la verdad es que me doy cuenta que sigo sin saber nada, pero por lo menos puedo abordar muchos temas porque me ha interesado mucho educarme. Soy autodidacta y yo nunca necesité, porque el ejército así me lo dio, de nunca necesitar que nadie me diga lo que tengo que estudiar, sino yo sé lo que necesito y es lo que yo estudio. Entonces... O sea, que estudiaste por necesidad para lo que querías hacer. Para lo que quería hacer. Entonces, mi licenciatura en administración me dio toda la base, aunque la verdad es que no la tomaba muy en serio porque yo ya lo sabía. Supuestamente yo decía, yo ya sé mucho, porque pues ya llevaba en ese entonces 18 años en el ejército administrando y todo. Yo decía, yo como administrador soy muy bueno porque nunca había tenido problemas en la administración pública. Y entonces, la verdad es que no me planteaba como una persona ignorante en lo que era administración. Y la carrera, pues yo sentía que todo lo que me estaban enseñando ya lo sabía, pero con el tiempo de que fue pasando los semestres, me empecé a dar cuenta que había muchas cosas técnicas que no sabía y que tenía que aprender.
para ser un buen administrador o decirme administrador. Sí. Gracias, Adrián. ¿Por qué decidiste estudiar música? Pues aquí la historia es muy diferente. La verdad es que desde que yo recuerdo me ha gustado mucho la música, ¿no? Secundaria, en la prepa. Y como en aquel entonces, como ahorita, creo que todavía no se quita ese estigma de que, ay, pues, ¿qué vas a estudiar? Y yo decía, música. Ajá, sí, pero ¿qué vas a estudiar? Me decía la gente, ¿no? Le digo, pues es una carrera, o sea, es normal como con otras. No es un hobby. No es un hobby. Y pues por esas cosas que se tornan socialmente hablando, creo que la mayoría de todos los músicos lo experimentamos, en aquel entonces y ahorita lo siguen experimentando, porque aún así la gente todavía no entiende que la carrera de música es igual de compleja que cualquier otra, es una de las más largas, pero no, la gente no lo conoce, pienso yo, que es eso, que no sabe. Pienso que es ignorancia, pues ahorita ya la carrera de música, dependiendo en qué facultad, bueno, en qué universidad lo hagas, pues estamos hablando de 8 años, 10 años, la licenciatura, porque tienes muchos años de semestre de propedéutico para luego pasar a primer semestre de licenciatura y aventarte una carrera normal. En cambio, ahorita yo estoy viendo por muchos lados que ya ofrecen licenciatura en administración o en contaduría o en otras áreas. Hasta en 3 años. En 2 años, ya hay 2 años, 8 meses. También doctorado tienes. Sí, tendría ese doctorado. Entonces, cuando decidí estudiar esto, obviamente, pues también mi papá, que aún así ahorita ya le agradezco, me dice, pues sí, vas a estudiar música, pero vas a estudiar otra carrera. Algo serio. Algo de verdad. Ahí yo dije, ¿qué será? Pues dije, pues informática. La verdad es que la otra carrera, les voy a ser sincera, no me llamaba mucho la atención. Dije, pues lo voy a hacer por cumplir, sale, lo voy a hacer. ¿Y te vas a echar 2 carreras? Pues si tengo que estudiar una para que me dejen estudiar la otra, lo hago. Y así fue que estudié las 2 carreras al mismo tiempo. Una por la mañana la cursaba y otra por la tarde. Así que aquellos que dicen que no tienen tiempo de estudiar una carrera, pues no se los creo, porque pues siempre hay tiempo, ¿no? Y estudié pues la carrera de informática a la par de música. Quiero decir que salí, me gradué por uno de los mejores 3 promedios de la generación de la licenciatura de música, aún así. Salí de buen promedio de la otra universidad, digámosle que un 8.9, por ahí, 9, por ahí. La verdad es que sí me gustó mucho la materia de administración. Eso sí me llamó la atención y dije, eso es algo que sí puedo yo conjugar con música, o sea, porque hay muchas cosas aquí que se pueden, de la manera de esto de la creación de empresas. Entonces fue que estudié, por eso decidí que después de trabajar un tiempecito por acá, por Tuxtla, me fui a la ciudad de Puebla a estudiar en la UAP la maestría en administración de pequeñas y medianas empresas. Y la verdad es que me ha dado mucha satisfacción, que siempre a lo largo de mi vida he tratado de conjugar pues lo que estudié, y he tratado de trabajar de ambas cosas. Yo trabajé mucho tiempo en una escuela secundaria primaria, que no voy a decir el nombre, pero en esa escuela yo daba clases de música, era la maestra de música, casi les decía a mis maestros, me voy a poner mi peluca y ahora me convierto en la maestra de administración y economía y cálculo mercantil. Entonces, me daba mucha satisfacción enseñar esas 2 cosas que me apasionaban. La administración sí me apasiona también mucho. Entonces daba clases de música y daba clases de administración en la misma escuela. Y le decía, ¿y ahora qué nos va a dar clases? Pues hoy nos toca administración, ¿no? Y así. Y di pues prácticamente en diferentes instituciones, en diferentes escuelas, a lo largo de mi vida, 26 años, 25, ya llevo de experiencia en la docencia. Y aquí ya viene ahora sí que el medio del asunto. Me caso y tenía muchos alumnitos que me decían, profe, ¿no da clases en su casa? Y dije, pues lo probemos. Pues ya nació mi primer hijo. Antes de entrar a la parte empresarial, me gustaría que comentaras, porque tengo muchos conocidos, tanto en Chiapas como en otros estados, que de alguna forma sufren porque dicen que la carrera de música, además de ser tan compleja y tan larga, te mueres de hambre. Exactamente. La palabra, ¿verdad? No me lo quería decir, pero así lo dicen. La dicen. parte empresarial. Sí, eso es algo que he tratado yo de hablar a los papás o que ellos entiendan.
ahora que ya como empresaria, cuando me vienen a escribir a un niño, me dice, ay, bueno, sí, pero la prioridad para nosotros es, no sé, el fútbol o otra cosa, menos el arte, ¿no? Y yo, es que si no se va a morir de hambre. Y yo, uy, cuando me dicen eso algunos papás que todavía me ha tocado, es como darme un gancho al hígado, ¿no? Le digo, no, o sea, no se muere uno de hambre. Esa es yo pienso, es lo que le digo, que pienso que es ignorancia. No es otra cosa más que ignorancia, porque la vida real no es, ningún músico se muere de hambre. O sea, al contrario, a veces tienen todo, o sea, fechas llenas. Obviamente si se saben administrar, ahí está el problema. Que los músicos regularmente sí tienen el error de no administrar ni su dinero, ni su tiempo, ni saben escalar, o sea, ni de su vida. O sea, ellos entran en un área de confort y ahí se quedan. Ese es el problema del músico. Pero yo conozco excelentes músicos que ahí están y no han escalado, pero realmente son excelentes, pero no han brincado esa parte que nosotros queremos que haga. Realmente un músico nunca se va a morir de hambre, créanme lo que no, o sea, y siempre hay mucho, mucho trabajo. O sea, díganme usted a alguien que conozca que no le gusta la música. No conozco a nadie. Siempre va a querer a alguien, aunque sea para la fiesta, tener, o sea, bueno, siempre hay música. En nuestras vidas siempre hay música, siempre está llena de música. Nos subimos al carro, tenemos la radio, hay música, nos vamos o sea, hasta el canto de una vez música. Siempre va a haber música y estamos alrededor de la música, siempre. El problema es cómo lo enfocamos, cómo lo encaminamos. Entonces, esto de decir que un músico se muere de hambre, créanme, papá, si alguien me escucha por ahí, o inclusive si tú estás estudiando música, no. Simplemente es saberte organizar. Y yo le recomendaría que sí, efectivamente, inclusive hasta me gustaría tomar una plática con algún directivo o alguien que haga los planes de estudio de las escuelas de música, porque les enseñan sí a tocar, a ejecutar un instrumento, pero no les enseñan ni tampoco vender. Ni venderse, ni cobrar, ni nada. Y eso te lo da la parte de administración. Debería de haber una materia, debería de haber en las carreras materias así. Creo que lo hay en una carrera que es de música, pero que es creo que la UPAEP o la UXLA, creo que la tiene. Y sí tienen esas materias, porque es importante. Pero sí quítense eso de la cabeza. Un músico no se muere de hambre. El que se muere de hambre es la persona por no crecer y por no tener ese hambre de cómo manejar pues la parte económica y cómo venderse, pero de ahí... Bueno, pues vamos a un corte. El secreto de un alquiler seguro es tener al inquilino perfecto. Renturix selecciona el mejor inquilino e incentiva su pago puntual para que pueda estrenar casa y deje de rentar. Somos parte del grupo Agroturix, promotora de inversión regulada por la Ley del Mercado de Valores, especializada en la inversión y gestión de riesgos inmobiliarios. Si eres inquilino, paga rentas puntuales y estrena la casa que quieras pagándola como renta. Si eres propietario, recibe las rentas puntuales, aunque la propiedad esté desocupada, sin riesgos por daños, adeudos, ni extinción de dominio, sin necesidad de avales ni pólizas jurídicas. Contáctanos hoy mismo, somos tu mejor opción. Renturix.com. Continuamos con su programa Núcleo Empresarial. El día de hoy con el tema de la evolución de un profesionista o de ser profesionista a empresario. Y aquí estamos con Adrián, con Julia, que nos platiquen ahora cómo fue esa transición de profesionista a ya crear una empresa. ¿Con quién empezamos? Pues bueno, la verdad es que esto fue un trabajo pues de familia, porque la verdad es que sí nos proyectamos en una unión familiar para poder realizar este proyecto. El primer proyecto que nosotros realizamos para escalar las clases de mi esposa en la casa, de particulares a una empresa, se llamó ArtPlay. Se llama. En primera parte, pues la verdad es que nosotros no pensamos que iba a pasar tanto tiempo. Siempre soñamos que íbamos a prosperar esa empresa al máximo, eso sí lo pensamos, pero sí fue muy difícil porque era una parte donde nosotros, los empleados, teníamos muchísimo miedo de invertir un peso en algo que seguramente podría no resultar, o tenía muchas posibilidades de no resultar, porque pues no sabíamos hacer empresa, ¿no? El hacer empresa es muy difícil porque tienes que tener valores que no te da el ser empleado, como
la constancia, como la iniciativa. Yo siempre les digo a las personas, te presento la iniciativa, existe, porque realmente ser empleado y ser comandado, la iniciativa la tiene siempre el patrón o el dueño o el empresario, el gerente general. Y en este caso nosotros nos estábamos convirtiendo en algo que nunca habíamos sido. Yo siempre como militar, pues siempre fui comandado, siempre fui siempre fui muy bien para obedecer órdenes. Yo siempre cumplía y me jactaba que cumplía las órdenes de mis superiores al pie de la letra. Y mandaba a mis tropas. Tuve 20, 30, 50, pero nunca como, por ejemplo, tener esa iniciativa de que recayera en mí el poder de decisión y que esa decisión fuera buena. Entonces, al conjugarnos dos personas, fue muy difícil. El primer proyecto fue, como repito, ArtPlay, y fue muy, muy difícil llegar al punto donde lo hiciéramos, porque era una inversión que eran los ahorros de nosotros dos como empleados y que iban a ponerse en riesgo y que en un futuro tenían que dar fruto. Entonces, yo creo que lo que más cuesta del brinco de ser un autoempleado a llegar a ser empresario es brincar la barrera del miedo, de arriesgar. La palabra tiene un riesgo, sí, pero todo tiene un riesgo. Si te pones a pensar, a lo que tú te dediques tiene un riesgo. Y pues qué mejor que te tomes, que brinques esa parte de brincar el riesgo y decir, bueno, pues si el riesgo te va a ayudar pues, que seas más alerta, que te pongas a capacitarte en lo que sientas que no estás tan fuerte ahí, pues entonces háganlo. Porque el problema es ese de todas las personas que no brincan, no, mejor yo aquí nada más vendo. Le digo, ¿y no tienes página? Cuando me he platicado con otras personas que pues que tienen bueno, que trabajan para ellos y que no tienen una empresa, le digo, ¿por qué no pones esto, un consultorio, no sé, para un médico? ¿Por qué no pones esto? No, pues así estoy bien, o ¿para qué? No vaya a ser que no vaya a pegar. Pero para eso, créanme que existe, bueno, para eso están los administradores de empresas, que ellos que te pueden hacer un plan de negocio sólido, bien, conforme a un estudio de mercado, en la que te pueden decir, bueno, eso es lo que puede hacer, y pues con eso ya tienes la información y hay menos riesgo. El riesgo siempre va a haber, la incertidumbre siempre va a existir. Pero te da mayor certidumbre si tienes la información. Siempre le decía a mis alumnos, hay una gran diferencia entre tener incertidumbre a certidumbre, ¿no? Y pues eso solamente te lo da alguien que si no te tienes confianza a ti, acércate a alguien que sí tenga pues las bases, que es un administrador de empresas para que te pueda apoyar, ¿no? Yo siempre recomiendo de que si vas a hacer una empresa, por lo menos que sí sepas de qué se trata o que estés inmerso en eso, que no hagas una empresa si no la conoces, si no conoces nada de lo que vas a crear. Sí tienes que saber algo de lo que vas a crear, porque eso te ayuda mucho a que, pues que no, que no te vean la cara, pues en pocas palabras, porque tú le sabes un poquito. Yo recomiendo eso, si vas a poner una empresa, que sea algo que te guste y que tienes, aunque sea un poquito de conocimiento. Y lo que no tienes de conocimiento, pues entonces tienes que capacitarte, tienes que leer, tienes que aprender. Acercarte con los que saben. Con los que saben. O sea, eso mi abuelo tenía una frase que siempre manejó en toda su vida. Él era albañil y terminó siendo un gran empresario. Y la verdad es que ninguno de mis tíos lo ha hecho. Mis primos, algunos han hecho empresa y les ha ido bien. Dentro de esos primos me incluyo yo. Pero había una frase que decía mi abuelo que decía, si no conoces el negocio, no te metas. O sea, tienes que conocer el negocio. La profesionalización de empleado a empresario sí te lo da la experiencia, pero también tienes que sentarte a estudiar. O sea, tienes que sentarte a ver cuáles son los pasos, inclusive en revistas que no puedo decir el nombre por circunstancias comerciales, te van diciendo los pasos que tienes que llevar a cabo para poder abrir una empresa. Tienes que saber el principio y el fin de la empresa, tienes que saber el ciclo empresarial y cuál es el ciclo, como cualquier ciclo. En este caso podemos poner un ejemplo de la vida, ¿no? Naces, te reproduces y mueres, ¿no? La empresa también tiene esas circunstancias, pero pues, las empresas pueden ser muy perpetuas, hay traslados, delegados, si pueden continuar las empresas, ¿no? Y también hacer partícipe a tu familia. Nosotros
Ahorita mis hijos tienen 13 y 11 años y los hacemos partícipes, se ponen a pintar, se ponen a pintar la empresa, las paredes, a hacer aseo, El negocio acompañarlos. familiar. ¿Por qué? Porque les gusta la música. Uno de ellos quiere ser abogado, el otro quiere ser músico. Entonces ya tienen las bases, ¿no? Y esto va a ser una transición de legado en algún momento para que mis hijos no tengan yo siempre lo digo, no tengan la necesidad como yo de estar bajo las órdenes de una persona que posiblemente sea inclusive hasta más ignorante que tú, o que te traten mal, o que tengas que tener la obligatoriedad. También es una parte donde se estimula el ser humano para transitar de empleado a empresario. O sea, el ya no estar bajo el yugo de alguien o bajo un horario y tener la autonomía de horario. Eso no quiere decir que no vas a trabajar. Me acuerdo una frase que me dijeron el día que me retiré del ejército, un sargento. Esa frase siempre me resulta muy peculiar. Y me dijo, ahora sí va a trabajar. Ahora que se vaya del ejército, ahora sí va a trabajar. Y de verdad que sí trabajo, hago muchas cosas. Mi agenda a veces la tengo llena todo el día. A veces tengo una agenda descansada, a veces hay días que no trabajo porque no tengo agenda, voy adelantado a mi trabajo, mis juicios van al corriente, o simplemente me puedo dar ese tiempo de estar con mi familia o descansar o irme una semana de vacaciones en tiempos donde otras personas no pueden hacerlo. Pero eso es por la organización que hemos llevado. Pero volviendo a la pregunta, esto solamente pudo o puede hacerse si dos personas, en este caso nosotros, podemos conjugar la parte de administración y poderla solidificar para empezar a crear empresa. ¿Y qué recomendación darían a la gente cuando el socio es el cónyuge, es la pareja? Porque también hay gente que dices que yo no podría estar tanto tiempo con mi pareja y menos en un negocio. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál recomendarían a una pareja, a un matrimonio, cómo unirse también en materia de negocios? ¿Cuál es la clave Mira, para que funcione? yo sé lo que va a decir mi esposa, pero antes de que diga yo lo que hice, voy a hablar muy rápido de la parte legal. Lo que yo hice fue crear un corporativo que se llama Corporativo Maxmor, que es Maxil Moreno, y no fue Mormax porque no se oía tan bien, entonces inclusive eso lo discutimos. No fue algo que fuera impuesto porque yo soy el hombre y ella es la mujer, sino porque Maxmor se escuchaba mercadológicamente más atractivo. Creamos ese corporativo, es una figura jurídica en base a una persona moral, donde ella es accionista al 50%. Entonces eso es una parte de equidad en el matrimonio donde todo está estipulado legalmente, donde hay dos empresas. Ahorita se va a sumar nuestro nuevo hijo, que es un social room, pero al principio fue cada quien tenga lo que le corresponde en la parte legal, para que eso sea el principio de todo lo que va a decir mi esposa ahorita. La base es esa, la base legal, que todo esté regulado y que sepamos que tenemos una certeza donde cualquier cosa que pase, no quiero decir ninguna figura jurídica, pero cualquier cosa que pase, pues todo está regulado al 50%. Pero ahora sí, ¿cómo le hacemos? Yo creo que eso la clave es como tener un buen matrimonio. El matrimonio sólido, me imagino que usted precisamente lo sabe, es tener sí somos uno, pero también somos seres independientes. Y si nos damos el espacio, cada uno tiene sus gustos y su espacio, y si así lo llevamos a las empresas, les va a ir súper bien. Porque sí se tiene que delimitar, bueno, hasta aquí. Y también saber y tener claro, y tener la madurez de decir, bueno, aquí nos encontramos y nos peleamos con decisiones de la empresa, pero llegando a la casa, ya, o sea, allá quedó. Déjalo atrás de la puerta porque eso allá quedó. Aquí es otra cosa. Porque lo que pasa, y he visto con algunos matrimonios que están juntos, de que el mismo pleito se lo llevan a la casa en la noche y de ahí ya se pelean, pero por algo que era del trabajo, no era algo, ¿sí me entienden?, de la relación como tal. Entonces, si esta parte, como llevar un buen matrimonio, que es dar el espacio, dar las cosas como deben de ser cada quien, y respetar, el respeto es lo más importante, el respeto, el lugar a cada cosa, con eso les va a ir bien en una sociedad que sea un matrimonio.
Obviamente cada quien, o sea, en un matrimonio, uno le sabe más a una cosa, pues hay que dejarlo. O sabes que hay que preguntarle. Pero no tener ese, no le voy a decir porque si no. No. O sea, tampoco tener prejuicios porque ahí no es tu esposo, ahí es tu socio y tienes que preguntar y le tienes, ¿cómo ves eso? ¿Cómo hace el otro? Mira, yo creo que esto y tener esa comunicación. Yo creo que la comunicación, esta parte también de la equidad, como bien decía mi esposo, de que también tengamos claro desde los cimientos, o sea, no hay que ser abusivos uno del otro. Porque no nada más ahora dicen mucho, ¿no? De que los hombres, pero también yo conozco mujeres que sí se pasan, o sea, son abusivas para el hombre, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la equidad es lo más importante, que sea equitativo y que cada quien respete y que reconozca lo que uno u otro sabe hacer y aporta a la empresa. Si tienen eso claro, créanme que les va a ir muy bien. Pues les agradezco que nos hayan acompañado en este primer programa de Núcleo Empresarial. Para mí ha sido gratificante conocer un poquito de su vida. Les agradezco de su trayectoria, de sus empresas. Los considero unos amigos, ya tenemos más de un año de conocernos, más de 2 años de ser vecinos en negocios. Y les agradezco que confíen en nosotros al contarnos un poquito de su vida. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu público que nos escuchó. Pues yo la verdad muy contenta de haber estado. Le auguro que eso va a ser un excelente proyecto. Es un excelente proyecto. Créanme que tienen que sintonizar cada programa que tenga aquí el doctor Ledesma, la empresa, porque va a estar muy bueno. Se va a poner muy bueno todo lo demás que tengan de contenido. Pues muchas gracias nuevamente. Este fue su programa Núcleo Empresarial, la primera emisión de este programa que tiene como objetivo ayudar, apoyar a todo el gremio empresarial, a todas las personas que tienen una idea de negocios y que lo quieren convertir en una empresa. Estamos para apoyarlos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. El Sistema Núcleo Empresarial para la Protección y Desarrollo Empresarial presentan su programa Núcleo Empresarial, programa de televisión concebido para proteger e impulsar el desarrollo empresarial, fomentando el emprendimiento para hacer realidad ideas innovadoras y creando una red de contactos para incrementar oportunidades de negocio. Conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con autoridades, empresarios y emprendedores que necesitan apoyo para hacer realidad sus ideas de negocio. Núcleo Empresarial, por Equilatia y todas sus redes sociales.